Yo recuerdo que en una época le llamaban hijos del rigor a esa situación, me trae reminiscencias de la escuela, no sé si a vos en algún momento te lo habrán dicho, era muy de maestrita ciruela el eslogan, A ver. pero vengo teniendo una cuestión con la tecnología de un programita de cada vez que prendo la compu me dice, hacé tal actualización, y yo le vengo poniendo el posponer, el recordarme luego y demás. Sí. Y hice una analogía y digo, che, es algo que me pasa muy a menudo, no solamente con la computadora, esto de posponer o llegar todo a último momento o dejarlo para último momento. No sé si a vos te pasaba en la época de la escuela, esto de que les dijeran hijos del rigor por el hecho de la amenaza constante para hacer alguna cosa o tener que amoldarse a tal situación, y si después en tu vida adulta lo seguiste manteniendo o no te pasaba nunca, no sé cómo fue o cómo es en este caso con este tópico. Sí, depende. Depende en cuanto a qué. Porque recuerdo la época del colegio, yo intentaba, lejos de ser un niño nerd, ni mucho menos, pero intentaba tener todo el día porque a mí me quedó una frase de mi vieja, siendo chico, de, loco, hacé la tarea ahora. Te hablo de época de primaria, ¿no? Obviamente. Sí, Hacé sí. la tarea ahora, al mediodía, a la tarde temprano, yo iba a la mañana al colegio. Y te Y te, que- liberás. y te queda la tarde libre. Después haces lo que querés ver el Chavo toda la tarde, ves el Chavo toda la tarde en Magic Kids, ¿entendés? Entonces, como que Claro. aprendí eso de chiquito. De grande cuesta un poco más, medio inevitablemente, me parece, ¿no? Por el ritmo que llevamos, como estar al día con todas las tareas. Yo veo ahora la bacha de mi cocina y hay unos platos pendientes, ¿no? Entonces, la procrastinación es un poco inevitable en la adultez, me parece. Son tus propias ventanas diciéndote, lavame, Sí, lavame, son lavame. mis actualizaciones. Los vasos que tengo ahí para lavar son mis actualizaciones, sí, totalmente. Pero bueno, es un poco, yo creo que también haciendo un paralelismo, el hecho de tener un estímulo constante. En este caso, bueno, es una aplicación que no necesito usar ahora y digo, bueno, avísamela después. Y yo creo que va a llegar el mismo día que necesite usarla y voy a putear por esa actualización, ¿viste? Claro, Por eso sí. que te lo encontrás. Pero no me puedo quejar porque ya tuve un par de avisos previos. Es lo mismo que con una situación que vos estás viendo que va a suceder y medio que le evitás la mirada, tratás de no mirarlo fijamente como si no estuviera. El elefante en el Claro, living, en ¿viste? la habitación, claro, no es un poco, y te llevo al ámbito universitario, quizás vamos subiendo ahí escalones. Vale. No es un poco como estudiar para un parcial, que decís, te dan la fecha un mes antes, por Sí, ejemplo, y decís, tengo 4 semanas, no me voy a poner ahora. ¿Para voy qué? sobrado. ¿No? Tengo un mes, 4 semanas, 4 o 5 clases en el medio, y de repente faltan 3 días, ¿no? Y ahí te pones a repasar fuerte para el parcial. ¿Qué sé yo? No sé, a veces hay como una realidad paralela en cuanto al tiempo, ¿no? Como que percibimos una cosa, de repente pasó volando y nos encontramos con el desafío ahí, enfrente. Digo, esto de las actualizaciones, pasa lo mismo. El 1 de septiembre vence tu plan de tal cosa. Bueno, tengo tiempo hasta el 31 de agosto, pero de Totalmente. repente Sí, te sí, vas a sí. encontrar con que ya es 2 de septiembre cuando lo querés usar y ya venció el día anterior y no vas a poder abrir el programa, ¿no? Claro, claro. Bueno, con el tema de estudio, a mí me pasaba, viste que son como dos grandes bibliotecas. Una es como el que va tratando de hacer todo con tiempo, Sí, ir masticando el contenido para que cuando llegue la hora del parcial es solamente un repaso y lo tiene cocinado. Y yo estoy más por el otro ala, que es como lo tengo que agarrar más sobre la hora, porque incluso hay un temor de olvidar el contenido, si yo la agarro con mucho tiempo. Es decir, si perdón, yo me pongo. olvidar. Claro, si yo me Ok, ponía a estudiar 3 semanas antes, sí, después ya está. O sea, yo necesitaba que ingrese al organismo mental y luego depositarlo en el parcial o en el oral o lo que sea y sí. quitarlo y liberar espacio. Y la Entonces, contraparte es la de lo que ya no estudiaste acá, ya está, ¿no? Estás 2 horas antes del bueno, parcial, en el comedor de la universidad, en la biblioteca, en tu casa, en el aula, donde sea, y le estás dando, le estás dando. Llega un momento que mirás el apunte y decís, ya está, papá. Lo que no entró hasta ahora. yo en ese sentido siempre fui un optimista hasta el último momento. Mirá, Creo que eso lo llevo también en el deporte. Cuando estás viendo un partido y decís, che,
estás perdiendo 2-0, un partido de tu equipo, de la selección, estás perdiendo 2-0, faltan 5 minutos, siempre soñás con que podés hacer un gol ahora, un gol sobre la hora y un gol en tiempo de descuento y darlo vuelta. Y vos decís, no, o sea, lógicamente eso es imposible. Bueno, si lo llevo al ámbito académico, me pasaba también el hecho de decir, che, faltan 5 minutos y repaso la hoja 8 porque tengo alguna Claro. intuición de que va a venir por acá. Después no salía, nunca, El nunca tema, salía. claro, O el el tema que 90% de las veces no. viendo un deporte por televisión, No depende de... depende de otra persona primero, y Claro, aparte tenemos antecedentes. Recuerdo ahora Manchester City campeón con el gol del Kun Agüero contra el Queen's sobre Park la hora, Rangers. claro. ¿Por Sí, qué me sí, sí. acuerdo de eso? No tengo idea, pero sale campeón el City después de años. Manu Ginóbili, la palomita el doble volador, ¿no? En el último Claro. segundo. Sí, sí, sí. Tenemos antecedentes de eso. Yo no sé si en tu vida personal tenés antecedentes de esto de repasé en la puerta del aula la cuarta hoja del apunte y podés creer que fue lo que me tomaron. ¿Te pasó eso? Porque yo no No, lo recuerdo no, así. no, a mí creo que nunca me pasó tanto como lo describís, pero sí que muchas veces era el parcial es a las 9 de la mañana y se empieza a repasar el contenido, que son 150, 200 hojas, a las 9 de la noche. Y se va sin dormir. Entonces, Ah, no, claro, yo ahí no las estoy. 12 horas eran de repaso que estaba Claro, sobre la hora, ¿entendés? no, no, No no. había planificación, no había nada. Nunca Era solo ir al bar. nunca pude estudiar tan de noche, ¿viste? De, la Claro. típica de me hice un termo de café y estudié toda la noche. No, no, no. Siempre estudié hasta las 10, 11, 12 de la noche y a mimir. No, no, no. Claro. Nunca trasnoché estudiando. Eso es algo particular, me parece, porque sale mucho en el ámbito universitario. Pero yo sabía Sí, que yo de creo. noche no funcionaba para estudiar. Bueno, depende de cada uno, lo hablábamos hace, no sé si el programa pasado o el anterior, con esto, creo que era el programa pasado con lo de los mates, y yo lo traje a colación, esto de quedarse tomando mate a la madrugada Mm, para hacer rendir las horas. Bueno, yo creo que también hay gente que me levanto muy temprano a la mañana antes del parcial, dependiendo de la hora que lo tenga, para hacer un repaso, o el que se queda toda la noche, y depende qué habitualidad tengas con la noche. Yo era muy nocturno, aún levantándome temprano, teniendo que madrugar. O sea, era como mi hábitat la noche. Ahora creo que con el paso de los tiempos se me hace mucho más difícil e incluso lo sufro. Ahora quizás cuando sufro de insomnio, lo sufro el doble por decir, sé que este es el momento de que debería estar durmiendo, cuando antes era, bueno, se duerme cuando se puede. Creo que eso claro. también se va modificando con el paso del tiempo, ¿no? Y sí, 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 sin duda. Y la cantidad de trabajos que tengas, la cantidad de horas de trabajo que tengas, sí. ¿Cuánto hace que no estudias algo? Así un par de años, hasta hace muy poco, pero este año estuve estudiando. Así que sí, ¿Qué? estamos al No día. sabía. No sabía, amigo. ¿Qué estás estudiando? No, rendí hace un poquito un curso de la FIFA y estuve Mira. con curso, o sea, con clases virtuales y demás, y también con estudio de material, de contenido, así que como que despunté el vicio. Igual creo que tengo, y no sé si a vos te pasa, volvemos un poco a esto de los libros, un vicio ya de fábrica de que cuando estás leyendo, salvo que esté leyendo una novela, cuando estoy leyendo un contenido de no ficción, lo leo casi estudiándolo, o haciendo Sí. alguna anotación, o subrayando, porque me quedó ese vicio, no es que puedo leer un contenido como para pasar el rato. Ah, no, yo no subrayo, pero sí siento que estoy adquiriendo conocimiento. Creo que ya hablamos de este libro que todavía sigo leyendo, que es Ujú. Post-Punk, Romper todo y empezar de nuevo, de Simon Sí, Reynolds, crítico y periodista inglés, sobre toda la ola de post-punk de finales de los 70 y principios de los 80, pero el tipo hace un recorrido histórico tremendo, ¿no? Desde finales de los 60 incluso, y ya llegué a los 90 yo en el recorrido cronológico del libro. Tiene una cantidad de data, porque generalmente estos libros periodísticos traen muchas fotos, ¿viste? De las bandas, de sí. una portada de disco, algún Y representante. mucha cita bibliográfica también que te va abriendo Sí, ventanas, o sea, como total, eso tiene un nuevo mucha Wikipedia. nota, claro, en mucha nota al pie y demás, pero Claro. después no tiene una imagen, tiene letra sumamente chiquita y son como 500 páginas.
Y lo claro. vengo leyendo hace unos meses largos, pero porque siento eso, que es pesado en el sentido, no que lo estoy sufriendo, lo re disfruto, pero es pesado en el sentido de la cantidad de data que maneja el chabón. No, no, ni hablar. Entonces ahí siento que digo, ah, claro, y uno va haciendo en su cabeza el árbol genealógico de las bandas, ¿no? Que New Order, que, qué sé yo, Joy Division, ¿no? Entonces va relacionando las bandas y qué sé yo, Talking Heads, toda la oleada, no es lo mismo la oleada británica de post-punk que la yankee, y qué pasaba en Jamaica, porque así no lo creas, comparten medio un origen con el reggae, en los 70 se mete el ska, el two-tone, bueno, nada, una locura el libro, pero siento esto, viste, que estoy adquiriendo como conocimiento leyéndolo. La novela es un Espectacular. viaje, en la novela vos te haces la imagen, viste, Claro, es eso, lees, es más como ver una peli, o sea, como te claro, dejas ir, no te involucras quizás tanto, salvo que encuentres algún punto de contacto con alguna cuestión propia, que también lo mm, hablamos en algún momento, cuando claro, lees un libro y decís, che, me está hablando, me siento interpelado. Quiero abrir dos vertientes de esto. Una, dale. ¿no subrayás el libro por una cuestión de respeto a la obra o tiene que ver con que no tenés el hábito? En mi caso me pasa como si yo estoy leyendo un libro, no sé, voy a decir una exageración, pero estoy leyendo a Rousseau en un libro de tapa dura, no me pasa, pero ¿me entendés? Como tengo tanto respeto por la obra que me da no sé qué subrayar o hacer alguna aclaración y quizás me es mucho más fácil en un libro de bolsillo de tapa blanda. Sí. No sé si es por eso o porque no tenés el hábito y después me quiero meter con un momento con lo de Jamaica que hablaste de música, pero primero lo primero. Es por una cuestión de sumo respeto al libro. Ahí está. Si fuera una fotocopia, sí. Ah, ok. Eh, pero el libro no Por me el gusta. formato físico. Por el formato físico, sí, igual. Vida, la biografía de Keith Richards, Ujú. he doblado la puntita de la página de algunas hojas, resaltando, a modo de resaltar alguna frase del Bien, libro, ¿viste? Pero claro. eso fue lo máximo, porque me pareció un libro increíble, sumamente recomendable, Vida, la biografía de Keith Richards. Llegué a eso. Estoy haciendo memoria, ¿eh? Veo acá los libros que tengo. No, 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 no. No tengo ninguno marcado. Y sí, he vuelto a leer partes clave. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay un capítulo en el cuarto libro de la saga de la Torre Oscura de Stephen King, Ujú. eh, que habla del amor y del primer amor. Es un párrafo, nada más. Pero hace una analogía entre el primer amor y las drogas duras, Stephen King. Qué bueno, qué Y así bueno. arranca un capítulo de un libro que es el cuarto de una saga de siete, que en realidad ese cuarto es una precuela de toda la historia, y en el medio el tipo te mete una comparación entre las drogas duras y el amor adolescente. ¿Viste? Entonces eso no lo tengo marcado, pero yo me acuerdo en qué libro está y sé que está por la mitad, entonces, Y ¿viste? podés ir a revisitarlo de vez en cuando. Cuando quiera puedo ir a abrir el libro y volver a leer eso. Pero Bien. marcarlo, no, jamás. Hablando de Stephen King, terminé de leer Mientras escribo, que es una especie de, no de autobiografía, sino de un libro que él escribe después de sufrir un accidente que lo tuvo a maltraer a finales del año 99, principios del 2000. En realidad, Ujú. él cuenta en el mismo libro que salía a hacer caminatas casi diarias por la tarde y tiene una pequeña colina cerca de la casa y bueno, un muchacho que venía en camioneta se distrae con el perro que venía atrás y no lo ve y lo atropella y le parte cuatro costillas, la pierna como en siete pedazos, tiene un desplazamiento de cadera, entonces toma este libro un poco como hábito para volver a escribir y volver al ruedo, y cuenta un poco de su autobiografía y también otro poco de tips como para quien quisiera escribir y demás. Y yo sin ser un ávido lector de Stephen King, de hecho no he leído ninguna de sus obras, por más de que las conozco por diferentes cuestiones, como por ejemplo reversiones que se han hecho de sus libros en cine y demás, me llamó muchísimo la atención la capacidad del tipo de agarrar una idea de un lado y conectarla con otra y de eso hacer una obra y me trajo recuerdo de por lo que decías recién del amor y las drogas duras. Es Es un espectacular. animal, Y es es un algo que lo animal. tiene desde el primer libro. Él cuenta de cuando escribió Carrie, cómo se le Sí. ocurrió la idea de relacionar la menstruación adolescente, básicamente, con la telequinesis o la telepatía.
y ahí surge toda la idea del primer libro. Entonces, maravilloso, ¿no? Y cómo capitalizar ese talento que uno tiene, cómo poder volcarlo y llevarlo a cabo. Voy a dejar abierto este inciso y voy a volver a Jamaica, que recién Ok. vamos a hacer un ping-pong. Me decías recién que leyendo el libro este de post-punk o de punk y post-punk, Ujú. Jamaica también tenía un indicio en cuanto a este tipo de género musical que yo no tenía idea, pero sí hay una cuestión con Jamaica, como fan del reggae y del ska y de la música más popular dentro del país, que sí me llama la atención, que es el hecho de, en un lugar sumamente pobre, ¿no? Y con recursos completamente limitados, como los tipos, a través de escuchar canciones y discos, en este caso de Estados Unidos, por ejemplo, como tratar de adaptar y hacer propio un género o una música que están escuchando a través de un reproductor, generaron géneros nuevos, como el reggae, por ejemplo. Contame un poquito esto de punk, si tenés bien alguna anécdota, algo que tengas de lo de Jamaica, para ver cómo se relaciona, porque entiendo que debe venir de la misma manera. El punk lo que pone de relevancia, más allá de las bandas más conocidas, es el hecho de cualquiera puede hacer música. Y me parece que debe haber un punto de conexión ahí con lo de Jamaica. Hay una frase en el libro que la voy a parafrasear, no la recuerdo textual, pero hay un momento que a mí me quedó leyéndolo que digo, claro, boludo, es eso. Que el autor dice, antes los excluidos eran los punkis, ¿no? Porque eran lo Claro. extraño, eran los jóvenes que parecía que no tenían ni empleo ni futuro, ¿no? Y como que no servían para la sociedad inglesa, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de la época de los Pistols. Sí, la Eh, bandera del No Future, básicamente. exactamente. Y dice, ahora esa parte de exclusión la tiene el reggae, porque son lo exótico, el reggae, los Claro, jóvenes que fuman porro y que hacen una música más tranquila, ¿no? Y claro. venidos de Jamaica, ¿no? Con toda Ujú, además el bagaje religioso y cultural que traían de Jamaica. Entonces ujú. la comparación está esencialmente ahí, según este autor, ¿no? Ahora, no sé cuántos puntos en común hay en lo musical. Punk y reggae parecerían cuestiones completamente eh, una antítesis una de la otra, ¿no? Sí, sí, Pero antagónicos. con el post-punk pasa algo con el sonido de las guitarras, sobre todo, y el tiempo de las baterías. Pensá en las guitarras, que sé que es un disco que te gusta mucho, de Television, la banda de Nueva Ujú. York. Sí, Tiene guitarras con un ritmo muy marcado a veces, ¿no? Y ese mismo rasgueo de guitarra, así cortito y hacia abajo, es muy similar a un reggae, ¿no? Entonces, claro, es, quizás lo que cambia un poco sea la cadencia, pero tiene una sí, misma intención. totalmente. Y la intención aparte está en esta cuestión cultural, ¿no? Casi política y filosófica de una forma de ser joven en ese momento, en los 70 en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, antes eran los punk, esta juventud que parecía perdida, pero que fue completamente novedosa. Y cuando el punk se convierte en un producto, porque los Sex Pistols, dicho, contado por el propio Lydon, por Johnny Rotten, por John Ujú. Lydon, que luego hace Public Image Limited, eh, los Pistols no sabían tocar, pero eran un producto. Buscaron a tres, cuatro pibes, los vistieron como quisieron, con McLaren, que era el manager, que los chupó como si fuera un producto, los metió en la industria de la música, los hizo adictos a las drogas y terminó siendo una banda que efectivamente no sabían tocar, no sabían cantar. Sid Vicious no sabía tocar el bajo, Johnny Rotten no sabía cantar y terminaron siendo los Sex Pistols, ¿no? Entonces es como esa cooptación de la juventud por la industria musical. Bueno, con los años, quizás con el reggae, no sé si llegó a ser tan capitalizada por la industria desde ese lado, ¿no? De hacer un producto de un referente, porque me parece que el reggae tiene más referentes políticos más duros, ¿no? Más fuertes. Digo, la figura de Bob Marley es sumamente política, ¿no? Sí, tal cual. No la tengo tan emparentada como a un producto como sí tengo a los Pistols, sobre todo después de leer esta historia relacionada a su manager y todo. Bueno, pero viste que al final, como el capitalismo siempre vence, y Bob Marley terminó siendo un ícono, más allá de lo que él logra, yo creo que hay
sonados comentarios de gente muy relevante, que es la figura tercermundista más importante Mm, del siglo XX, o por lo menos a nivel musical creo que sin duda, porque es el que sale de un lugar más recóndito, el que puede emparentar a una figura con un país que no es ni, ni de cerca un país relevante en el mapa mundial, una isla, o sea, una ex colonia británica, donde estaba lleno de población esclava, con plantaciones de, de bananas y demás productos frutales, el patio de atrás o uno de los patios de atrás de Estados Unidos después. Entonces, la figura, como decías vos, política y creo que musicalmente también es muy relevante, pero después el mismo capitalismo termina convirtiendo ese ícono, esa figura contracultural o esa figura de lucha en una imagen casi simpática. mm, Bob Marley era un tipo muy complicado, Peter Tosh era un tipo muy complicado, digo, los Wailers en sí eran muchachos picantes que venían de barrios muy marginados y que a través de la música encausan un poco su vida porque pintaban para delincuentes. Y no estoy claro. haciendo un juzgamiento sobre sus personas, sino básicamente las posibilidades que le daba la vida, pero digo, después el hecho de conseguir una bandera verde, amarilla y roja, o de ver su figura replicada en diferentes remeras de incluso gente que quizás nunca escuchó, o que se quede con One Love como gran himno, cuando en realidad quizás sea la canción más liviana de la, de la discografía Marley, es un poco también lo que me viene la imagen del Che Guevara, ¿no? De lo que termina Claro. siendo después, o mismo lo que ha pasado con los Ramones, que después terminan convirtiendo la figura en una imagen de remera, de camiseta, y quitándole todo el contenido, el contexto que hay detrás. Un poco lo que pasó con los Sex Pistols, pasa Sí, que se generó al revés. claro, pero fíjate, los Ramones, Johnny, Ramón y Joey, Sí, no se podían mirar a los ojos a lo último. espectacular, esa historia es espectacular. No se miraban a los ojos, porque estaban peleados, cuenta la historia, por una novia, qué sé yo, infidelidades y cuestiones, pero además uno era republicano, el otro era demócrata Sí, dentro de sí, la banda, ¿no? Entonces estaba la claro. política atravesando a la formación de los Ramones. Pero volviendo a Bob Marley, está contado en el documental Who Shot the Sheriff, Ujú, eh, que había medio una crisis política en Jamaica por claro. aquella época, y la figura de Bob Marley era tan grosa que logró que el candidato de izquierda se dé la mano con el candidato de derecha en público arriba de un escenario. Es como si hoy acá Milei se dé la mano con Cristina, ¿me entendés? A ese nivel, con Axel Kicillof, qué sé yo. Ujú. ¿Me entendés? Hoy no sé si hay una figura musical y política tan representativa, que logre ese tipo de unión. Yo sé que es completamente contrafáctico, ¿no? Pasaron 50 años, fue en otro lugar del mundo, no se puede comparar con la Argentina de hoy o con el contexto político de hoy. Pero en los 70 Bob Marley tenía ese nivel de importancia, ¿no? No, Más allá no, de musical y cultural, política. y voy a más, Gonza, porque no sé si lo recordás, 3 días antes de ese show, que en realidad él lo sube a los dos máximos candidatos a presidente a un show que dio de manera gratuita en Kingston, en la Mm, capital de Jamaica, que si mal no recuerdo fue para finales de año, 3 días antes lo intentan asesinar. claro, Se meten a la casa y lo cagan a tiro, le meten un balazo en el hombro y parece que estaba la CIA por detrás, como en tantos otros hechos polémicos por lo menos que se han dado en la década, en el siglo XX en toda Latinoamérica o en toda América, o sea, quitando Estados Unidos eh, del medio, como su influencia en los diferentes países de la región, y el tipo no solamente no se amedrenta con eso, sino que después va, da un show en público y termina uniendo a las dos figuras más importantes del país y frenando una incipiente guerra civil porque estaba todo muy picado, eh, como daba la sociedad de ese momento, y además una sociedad
salvando las distancias, militarizada como también pasó en la década del 70 en Argentina, o sea, como claro, que con bandos armados de civiles que se disputaban el control político y social del país en las calles. O sea sí. que básicamente sí, sí, una figura determinante. Bueno, no dimos la presentación, así que aprovecho, bueno, estamos en el capítulo número 10 de 10.4 Podcast. Mi nombre desde la ciudad de Lleida, Cataluña, es Sergio Noguera, y saludo al otro lado del continente a mi amigo y colega Gonzalo Rodríguez en la bonita ciudad de Aedo. Sí, amigo, ha salido el sol después de 2 días consecutivos de mucha lluvia, así que hoy un día hermoso aquí en Bien. el conurbano. Y qué elegancia la tuya, déjame decírtelo. Con, No podía hacer menos porque ese programa número 10 había que vestirse claro, de gala. yo me puse mis mejores galas también, la remera de Mujer Zebra, Qué una banda bueno. que adoro y a quienes les mando un abrazo. Bueno, ya que hablamos de música o que venimos hablando de música, están en un gran momento. Los Mujer Severa es una de las bandas de las nuevitas, entre comillas, que más está despuntando, que más se está escuchando, incluso acá. Digo, a mí me han Ah, llegado sí, llegó rumores de ya. gente, no sé si a nivel general, pero sí de argentinos que viven acá que escuchan la banda o Qué que me la han bueno. recomendado. Entonces, es un buen dato. Qué bien, sí, sí, sí. Bandón, Bandón, gran momento, exponente total de la cultura más reciente, si se quiere, de la última explosión, bueno, de post-punk, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, hay una Sí. oleada muy grande de la pandemia hasta acá, de post-punk argentino, que está buenísimo. Un poco siguiendo con la temática música, se está dejando de lado el rock se murió porque hay como nuevos aires. Si bien nunca pasó en Mm. Argentina y siempre es una ebullición cultural constante, me parece que está viendo también, ¿no? Como, no digo una oleada, sino un tsunami de bandas nuevas, de nuevo movimiento, de nuevo contenido musical y de la mano del rock, que quizás había habido un poco un bache en cuanto a eh, la llegada del trap, del rap y demás, o de otros géneros que estaban un poco más en boga. Sí, a mí me cuesta mucho hablar de eso. No es que me No te cuesta. pongas mal, ¿eh? No te pongas No, mal. no, no, para nada. Al contrario, me cebo, ¿viste? Es Claro, como por eso, que por eso. porque lejos de querer sonar como medio snob y ay, qué rockero que soy, para mí de verdad el rock nunca estuvo en peligro. Claro. Yo nunca lo vi, eso del rock se está por morir, el rock se murió, ya no hay rock. Yo sigo viendo, nunca dejé de verlo, presente, con bandas arriba de los escenarios o incluso encontrándolo en plataformas digitales. Yo Sí. nunca vi una ausencia de rock. Quizás esté equivocado y quizás me agarre un crítico y me dice, no, pibe, mirá, del 2008 al 2012, qué sé yo, no, no, no. Pero a nivel mundial no te pasa eso de que hay como un bache de bandas que puedan ser de recontra renombre o que perfilen para ser bandas de estadio, que en Argentina sigue habiendo renovación porque quizás las que no antes tocaban, ya lo hablamos en varios episodios, los que antes tocaban en lugares para 300 personas ahora tocan en lugares para 2000, los que Mm. tocaban en lugares para 50, para 500, entonces como que sigue habiendo una escalerita. eh, Sin hablar de que la masividad no es una validación, pero sí que cuanto más populares, más se instalan los nombres, ¿no? Hablaba algo parecido con un amigo que vos también conocés, el señor Gito Goya, a quien le Ujú. mandamos un abrazo desde acá. Abrazo grande. El otro día sentado en este mismo sillón comiendo una pizza los dos mano a mano, hablando algo similar a esto, él me decía, hoy no hay alguien que sea como la punta del mainstream, quizás. Alguien que Eso, a vos eso iba. decís, alguien que vos decís, ¿escuchaste tal canción de Mujer Zebra? Vamos así con el ejemplo. Y que la conozca todo el mundo. ¿No? Que la Claro. conozca de nombre a la canción, o que la escuchen y por lo menos digan, no sé quién es la banda, pero conozco la canción, ¿no? Él decía que hoy no ve algo así. Yo le decía que no a esa escala, pero que sí veo cierto, no sé si mainstream, pero algo ya establecido de las bandas que son un poco más grandes para mí. Hoy para mí, Mujer Zebra es una banda relativamente grande. No sé si es porque uno los escucha desde los inicios y acompañó todo el recorrido, entonces le parece que ya tienen un montón de años de trayectoria, ¿no? Y los vio tocar en festivales como, no sé, el Lollapalooza, han girado por el exterior, ¿no? Como que han sacado varios discos.
Entonces uno le sigue la carrera. Y el chino me decía algo similar a esto último, ¿no? Me decía, vos los conocés porque laburás de eso, porque estás metido, Obvio, porque estás en un micromundo. estás exactamente, ¿no? En cierta burbuja en la que también me relaciono con gente del palo, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy hablando de estas bandas. Entonces siempre termino en la misma encrucijada sin encontrarle respuesta de qué carajo es el mainstream, cuándo dejas de ser completamente under, tocar en obras te hace mainstream, porque en un momento era un poco así, ¿no? Llegás a obras, sos mainstream, ¿no? Metiste Era una, sí, una validación, sí, 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 7.000 obvio. personas. Bueno, este año Winona Riders, banda de acá del oeste, tocó en obras en el mes de mayo. Y yo no siento que sean tan mainstream, ¿se entiende? Pero para Sí, mí obvio. son de lo más mainstream de las bandas de ahora del oeste. ¿Se entiende más o menos la ecuación o es un quilombo? Entiendo, no, no entiendo a dónde vas y creo que también lo hemos nombrado en algún otro episodio, el hecho de decir, bueno, antes llegabas a cierto lugar, sonabas en cierta radio y había como tres o cuatro pasos que eran los lógicos, a los cuales hoy podés prescindir porque podés ser una radio que no podés ser una banda que no suena en radios Mm, y ser súper conocida, tener un montón de visualizaciones y no poder trasladar eso en venta de tickets. O sea, hay muchas variables que van y vienen. Yo te lo preguntaba más, o sea, vos estás metido en la cuestión argentina, te lo preguntaba más a nivel mundial, porque volviendo también a otra cosa que ya hemos conversado en otro capítulo, esto de Oasis, ¿no? De la vuelta de Oasis sigue siendo un furor en todos los lugares donde están tocando, incluso ya se empieza a hablar cada vez más fuerte de la gira por Sudamérica, que todavía faltan un par de meses, porque creo que es en ujú. noviembre, diciembre. Eh, a mí, si me preguntás una banda en los últimos 15, 20 años que sea una banda de estadio, o sea, se me viene a la cabeza por ahí los Arctic Monkeys y no sé quién viene atrás. Y Foo los Arctic Fighters. Monkeys ya son tipos, pero Foo Fighters son tipos más grandes. Arctic Monkeys son tipos de 40 años. Digo, no sé qué banda de 25 o 30 años Bueno, esté nivelándose para hacer mainstream a nivel mundial o incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a los grandes festivales de música que antes estaban liderados por bandas de rock, o tenés bandas de rock de 40, 50 años, o tenés a exponentes de otros géneros, como hip hop, o no sé, Travis Scott, o quien sí. sea, no sé Sí, los hoy, nombres que se hoy un me puedan venir. Lollapalooza no te lo cierra una banda de rock. A eso Eh, voy. Hay un Lola histórico que creo que es el primero en Chicago en el 91, con los Peppers, con Nine Inch Nails, creo, con no sé, un montón de bandas de Sí, la mismo creo época. que le toca James Addiction, que es Claro, una locura. Que acá un poco el primer Lollapalooza que se hace en el 2014 tiene un poco esa impronta. Soundgarden, Pixies, Chili Peppers, ¿no? claro. Meten ahí unos tanques grosos. Después viró a otra cosa. Bueno, mismo Per Jam el día que se suspende, ¿no? 2018, claro. Sí, Pero ya eso ya estamos era hablando como de cuarta, bandas quinta edición. hiper consagradas, a eso Pero voy. que no son nuevas, porque también lo que hablábamos Eso. el otro día con Gito, él me decía, está bien, pero ¿cuál nueva? Me decía él. Y me Bueno, cagó. estoy en el mismo Es lugar que que, Gito, estoy sentado ahí. claro, porque vos me decís, no sé, yo te nombro, no sé, de afuera, vamos a poner ejemplos de afuera, Greta Van Fleet, una banda muy emparentada al sonido de Led Zeppelin, ¿no? Sí. Por ponerlo en términos lindos, lo que hace Greta Van Fleet. Tiene mucho hate la banda porque suenan realmente como Led Zeppelin. A mí me genera ahí como, parezco un tibio de mierda, ¿no? Pero me Sí, la genera ahí como, dicotomía, no sabes como, si. loco, hay que sonar como Zeppelin, pero al mismo tiempo es, muchacho, conseguiste un laburo honesto, ¿no? O sea, hagan algo, hagan algo nuevo. Eh, yo no creo que sean ese nivel de mainstream, tampoco, ¿viste? No sé, no sé. No se me viene un nombre, ¿viste? Así, tan fuerte a ese nivel de mainstream. Nuevo, ¿no? Porque igual Greta Van Fleet debe tener como 10 años mínimo, si no Sí, más, sí, claro. de banda. El Y tema es que quizás también, venga por ese lado, ¿no? De que cómo validas qué es una banda que pueda salir a tocar en diferentes estadios de fútbol o estadios grandes en diferentes partes del mundo y cómo llegas a ese nivel de popularidad si hoy las métricas o la forma de consumo van por otro lado y no tenés a
las bandas, las radios de rock más importantes de cada país que te hagan sonar? ¿Cómo se logra? Debe ser muy complicado, ¿no? Estoy Y que pensando incluso ahora, si pasa en Estados Unidos, quizás no nos llegue a nosotros, a vos en Argentina, a mí en España, porque como tenés la posibilidad de elegir qué querés escuchar y no necesitas la validación o que te baje la data un periodista de rock o lo que sea, o sea, podés prescindir de eso. sí, estoy pensando ahora. Cuando Soda hace los River de la despedida del 97, el Gracias Totales, todo lo que ya sabemos. Yo no recuerdo ahora si ya había hecho algún estadio de River, pero lo que voy es, Soda era una banda con más de 10 años ya de carrera, ¿no? Empieza a principios, mediados de los 80. Sí, Para el 97 tenía más de 10 años. A lo que voy es, Soda fue una explosión en toda Latinoamérica, ¿no? Es una mega banda, sabemos la figura de Cerati y demás. Entonces digo, hoy poner en la balanza banda nueva mainstream me parece medio contradictorio. Porque necesitas un recorrido, ¿no? Para que la gente te conozca, básicamente, para llegar a esas grandes radios, si es que sigue funcionando de la misma manera, para tener la cantidad de reproducciones en Spotify hoy en día. Hemos hablado de Miranda en este podcast miles de veces, porque los queremos, los admiramos, nos gusta su música y demás. Pero Miranda es una banda hoy en día de más de 20 años de sí, obvio. trayectoria. Y hoy, a fin de año, van a hacer un Ferro, por ejemplo. Ya han hecho Ferro y demás. Pero hoy es una banda pop de estadio. Pero tienen 20 años, ¿no? Y vos abrís Spotify y obviamente deben tener decenas de millones de reproducciones mensuales. Pero no es una banda nueva, tiene 20 años. Entonces, como que nunca hay que desconocer la historia también de las bandas, de dónde vienen, cuánto tiempo hace que están tocando y demás. Porque para mí una banda con 5 años es, qué sé yo, es medio contradictorio, no llena un estadio. Es distinto el caso de Elon, qué sé yo, que también toca hace poco y ahora va a ser un Vélez en septiembre. Pero son contados los casos, ¿no? Son muy puntuales. Bueno, pero igual estaba pensando cuando recién hablabas de Soda, que Soda a principios de los 90 toca en el Obelisco para 300.000 personas. Está bien, en un Mm, show gratis, pero claro, ya había habido un recorrido quizás corto, pero muy fulgurante, con la Sodamanía en Latinoamérica, en Chile, en Perú y demás, el estallido, lo ávido que estaban los medios de comunicación para la nueva explosión del rock pop después de la dictadura, o sea, como que había claro, todo un contexto que acompañaba. Mismo Los Redondos tienen ese pasaje de banda de lugares chicos de finales de los 80 a estadios a principios y finales y mediados de los 90. Quizás eh, ya no ocurra de la misma manera o el recorrido nos sea un poco más ajeno, ya no sepamos leer y por eso no nos vienen ejemplos de decir, che, mirá, esta banda acaba de hacer estos 4 o 5 pasos, como decíamos antes, que eran como los lógicos, los que pasaban habitualmente a nivel historia, quizás ahora aparezcan de diferentes maneras o de la mano de influencers, de la mano de otro tipo de contenido o de otro tipo de consumo y que nos va a explotar medio en la cara. Como quizás haya una banda o un artista que se popularice con 2 o 3 temas a través de TikTok y mañana haga 10 estadios y nosotros digamos, ¿quién es? Y puede que claro. un poco pase eso y tenga lógica, o sea, ya no sigan los mismos parámetros. Es que somos conscientes de los artistas que van a hacer historia. El otro día, me gustaría que esté Gito en este capítulo, un día hay que invitarlo para charlar, porque también le digo, boludo, ¿qué pasaba con los Beatles? ¿No? Ellos se daban cuenta que estaban haciendo historia No, en la claro, década del 60 y el claro. chino me dice, pusiste el peor ejemplo posible, me dice, porque fueron a Estados Unidos, rompieron todo, fueron a Hamburgo, rompieron todo. Sí, pero era un fenómeno de ese momento. Yo digo, los Beatles, ¿se estaban dando cuenta de que eso iba a quedar para la posteridad? Claro. Porque hoy en día vos me decís, Airbag está haciendo 3 River, pero no sé si van a quedar en la historia. Sí, o Es una mega o banda. mismo Duki. Aguante Airbag. Vos vas a ver si Duki. Duki hace estadios en Argentina y en España, pero quizás dentro de 20 años sea solo una anécdota de este momento, o quizás dentro de Exactamente. 20 años sea un artista con 30 años de trayectoria, y eso no lo Entonces, vamos a más saber. allá de
No, con los Beatles no podés comparar nada porque son lo más grande que hay, coincido. Pero a lo que voy es la historia, que es hacer futurología, digo, no vamos a llegar a ninguna conclusión con No, esto claro, porque es como contrafáctico. casi con nada. Claro, por supuesto. Pero digo, es muy difícil darse cuenta de qué es histórico mientras sucede, ¿no? Como que necesitamos la retrospectiva para darnos cuenta de la historia, ¿no? Obvio, totalmente. Qué sé yo, y pasa en todos los ámbitos, en el cultural, en el musical, en el político, en el deportivo. No sé, el caso Maradona, jugador, era histórico ya en su momento, no sé, uno que quizás lo revaloriza con el tiempo porque no hubo otro igual. Si salían tres Maradona juntos en esa época, quizás no tendría la figura que tiene hoy. Pusiste el peor ejemplo, como dijo Gito. Pusiste el peor Es ejemplo. que, Nada, qué sé claro. yo. No, 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 pero además entiendo a lo que vas y creo que también había todo un recorrido. Ya, vuelvo a decir, entre cómo se consumía música en los años 20 o años 30 o años 40, hasta la Beatlemanía, hasta Soda, que Mm. pasaron 60, 70, 80 años, no, Y no cambió hubo, muchísimo. sí, pero no hubo grandes modificaciones más allá de la irrupción de la tele, que quizás pasa a mitad de esa historia. ¿Sí? Que Mm. empieza en los 60 a irrumpir la televisión en Estados Unidos o en Inglaterra, después se populariza, pero digo, los artistas te tenían que descubrir, tenías que grabar un disco a través de una discográfica, no existía el producto independiente, ¿no? Tenías que empezar a pegarla a través de los shows y después explotabas. Digo, más o menos el caminito, con más o menos diferencias, era el mismo. ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Quizás ahora ya no, como esa estructura se rompió, vos ahora no necesitas ni de una discográfica, ni de llenar estadios, ni de otros tipos de soportes para ser un artista de millones. ¿Y Entonces qué quizás, necesitas? y bueno, ahora con internet, ¿Reproducciones? claro, por ejemplo. No, pero tiene Entonces, que haber algo más, boludo. No bueno, puede ser tan frío. bueno, por eso creo que se rompió un poco la matriz en la cual nosotros estábamos insertos y en la cual nosotros tratamos de tirar o donde vamos a buscar de la punta del ovillo, que hoy no la tenemos. Y abro el disparador para el último tópico del programa y después vamos a dejar abiertas otras tantas cuestiones para el capítulo número 11. Lo nombramos al Diego, igual quería hacer algún tipo de mención en el programa número 10, pero quizás no va a ser la ocasión. Tenemos un montón de otros momentos para nombrarlo, pero me sirve de ejemplo. Me sirve de ejemplo el Diego, me sirve de ejemplo Soda, me sirve de ejemplo los Beatles. Pienso, no nos estaremos quedando un poco huérfanos de referentes por esto de que lo que vos decías vos, nos quedamos con algo tan frío como una cantidad de reproducciones y demás, y está todo tan, entre comillas, al alcance de la mano y las referencias están tan desdibujadas que estamos un poquito como, no sé qué analogía hacer, pero a la deriva, sin saber bien el rumbo para dónde ir, digo en todo ámbito, ahora lo saco de la música, lo saco del deporte y Sí. demás. Digo, al ya haber perdido muchas de las referencias de las cuales nosotros nos movíamos desde que éramos jóvenes o chicos y que se han desdibujado en esta era hiperconectada y de todo al alcance de la mano, o que todo parezca al alcance de la mano. No nos estaremos quedando un poco sin esas referencias como para decir, che, si yo quiero ser como Cerati, quizás nunca lo vaya a hacer, pero sé más o menos los lineamientos que tengo que seguir. Si yo quiero jugar al fútbol y quiero ser como Maradona, no voy a hacerlo porque son ejemplos Sí, sí, únicos, sí. pero tengo ciertos parámetros o ciertos lineamientos a los cuales seguir. Y hoy me parece que eso está un poco más desdibujado y es lo que pone un poco en jaque o en cuestión el hecho de hacia dónde vamos. Para mí referentes hay. El tema que no hay de la misma magnitud de los anteriores. ¿Por ¿Se qué? entiende? Por la validación. Y por el peso que tuvieron esos ídolos originales, digamos. Mm. Es otra cosa. No es ni mejor ni peor. Es, ¿no? No, Es no, claro, obvio. otro tipo de ídolo, otro tipo de referente.
qué sé yo, hoy Lali en nuestro país me parece una referente absoluta, Sí. eh, musical, cultural, política, desde el movimiento LGBT, es una referente, sin duda. Pasa que Ahora, también es contradictorio porque Lali se llega a la fama con la estructura de medios que era originaria, la que ya teníamos. Ella se hace conocida a través de la tele. Después lo sí, reivindica todo eso más acá en el tiempo, pero ya era, ¿me entendés a lo que voy? sí, 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 conoció el mainstream de chica. Eso, Sí, sí, ha llenado estadios con, no sé, Chiquititas o alguna de las producciones claro, de Cris Morena, claro, claro. totalmente. Pero volviendo al ámbito musical, hoy mete, Me creo que querés Tres salir, ¿eh? Vélez. No, 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 pero digo, hoy Lali, en formato solista como artista musical, te mete Tres Vélez, Mm, ¿no? sí, sí, Pero en el trasfondo está toda la cuestión política también y cultural, de la referencia que es hoy, me parece. claro. Eh, sí creo que este tipo de referentes a este nivel de magnitud son únicos. Para mí el error, muchas veces caemos en el error de comparar uno con otro, ¿no? ¿Cuántas veces le pegaron a Messi comparándolo con Maradona hace 10 Obvio. años? Sí, ¿No? sí, sí. Y es otra cosa, son los dos mejores del mundo, sí, hoy estamos todos de acuerdo, con un mundial encima, con dos Copas América, ¿no? Pero ¿cuánta crítica tuvo Messi en su momento? Qué Sí, sé yo, y quizás se lo tenga que ver comparaba eso, con tenga el que ver Diego. eso, que con contextos, con que nos tenemos que ir dando cuenta de que hay cuestiones del pasado que no se van a repetir, que van a venir Ujú, cosas diferentes, ni mejores ni peores, sino diferentes, ir ayornándose en ese sentido e ir buscándole la vuelta, ¿no? Porque también tiene que seguir habiendo puntos de referencia en diferentes ámbitos y no podemos quedarnos con es algo que no me gusta hacer, ¿no? Con el todo tiempo pasado fue mejor, porque uno entra en una espiral de nostalgia que te lleva a una mirada muy pesimista para lo que viene. Y justamente claro. una de las cosas que tratamos de hacer desde acá, además de analizar ciertas temáticas o de plantear ciertos tópicos o de reflexionar juntos, es tratar de encontrarle la vuelta para que el día a día sea un poco más llevadero o un poco más esperanzador el día de mañana y no quedarse con bueno, todo lo que está en los libros que ya pasó es lo que nos unifica, lo que nos modifica y no hay nada mejor adelante. Sí, es que los referentes de hoy tienen sus referentes también. Claro. Lali tendrá, digo, no sé, pienso por conocer algunas canciones, tendrá como referente a Madonna y a Lady Gaga, Mm, ponele. mm. Dillom tendrá como referente al Pity, por ejemplo, y qué sé yo. Y hoy son referentes ellos, pero no es equiparable Dillom al Pity, me No, claro, parece, hoy. claro. Lali a Lady Gaga o a Madonna. Mm. No, pero vive esa influencia, ¿no? De los ídolos anteriores en los referentes de hoy. A eso voy. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Bueno, vamos a dejar abierto el tópico Un para ver. quilombo, Sergio. Sí, yo estoy un poco más perdido de lo que empecé el programa, pero bueno, también. Mira, nosotros que fuimos compañeros en la Universidad de La Matanza, no sé si te acordás una frase que nos han dicho en filosofía, A que a mí ver, me quedó y la uso muy seguido, que es, la filosofía nos deja más preguntas que respuestas. claro, absolutamente. ¿No? Sí. Así que yo encuentro filosofía en todos lados. Insisto, lejos de todo esnovismo, encuentro algo muy filosófico en la vida cotidiana, en esto, en la charla con un amigo y no llegamos a ninguna conclusión. Intercambiamos y no llegamos a ningún lado. Nos dejó Sí, más preguntas que obvio. respuestas. De hablar, es que también es un poco el desafío. También tengo algunos apuntes ahí para meternos en algún lado más profundo que, y dejo puntos suspensivos. Ok. Eh, pero no, también en cuanto al sentido de la vida y demás, o sea, nos podemos ir a filosofar y tratar de darle vueltas y seguramente no vamos a llegar a una conclusión en 50 minutos de charla, pero está bueno que estas cosas, por lo menos manifestarlas, me parece que hacen que las repensemos, que nos quedemos sobregirando con algún tema y tratando de buscar alguna respuesta que nos aleje también un poquito del escroleo, ¿no? Al final nos quedamos Sí, dando claro.
manija o en alguna cuestión o pensando o tratando de revisitar o cuando terminemos la charla o el que está escuchando del otro lado, cuando termine ir a googlear alguna cosa quizás más interesante que ver qué pasó con Jimena Cardi y con Nico Vázquez. Sí, Así claro. que si alguno tiene quizás la intuición de que tal banda puede llegar a ser una gran banda de estadio el día de mañana a nivel internacional que a nosotros se nos esté escapando, le dejamos obviamente abierto el box de comentarios para que nos dejen sus impresiones, como con cualquier otra cosa que quieran decir de este bonito y humilde proyecto llamado 10.4 Podcast. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene seguramente para seguir preguntándonos cosas sin respuesta. ¿Alguna última reflexión, Gonza, o ya estamos? Intentaré estar a tu nivel de elegancia la Dale, próxima semana. yo me Nada voy más a, que eso. yo me voy a buscar una remera de mujer cebra para tratar de poder ecualizar y así iremos desandando estos programas. Abrazo, Sergi, te quiero mucho. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene.